Bueno, pues el post-folk. El post-folk foi unha etiqueta que decidimos poner a la música que entamábamos a facer e bueno, Rubén é músico folk dende hai 20 años, yo panderetera dende hai outro tanto, entón, pues bueno, era la forma de pensar que facer con la música asturiana, con lo que nosotros facíamos después de todos esos años de trayectoria musical. Bueno, pues estábamos na cocina a casa, que esta música al final é moi de cocina e esta historia sabela ya todo el mundo, porque yo estaba tocando a pandereta, aí estaba tocando muñeira e Rubén estaba con la guitarra tocando blues e nada, xuntóse aí aquello e pensamos, bueno, pues parece que tiene filón e nada, entamamos a pensalo e a facer post-folk a partir de esa. Pues la acollida está siendo bastante mejor de lo que esperábamos, porque bueno, y es cierto que cuando entamamos con este proyecto no lo tomábamos tan en serio como igual lo estamos tomando ahora, y era más un experimento de tocar nosotros dos en casa, y era algo que hacíamos para nosotros así por diversión. Pero da la casualidad que no solo está calando dentro de los oyentes o los consumidores de música tradicional, sino que estamos llegando a otros públicos y bueno, para nosotros es sorprendente y una experiencia bastante buena, a la vez que un pelín extraña, el estar tocando para xente en festivales o en un entorno donde la música tradicional o la música en asturiano no tenía cabida hasta ahora, con lo cual, bueno, y algo bueno y que además danos mucha alegría. Pues neste disco de LR, bueno, en realidad llevamos 2 años tocando este repertorio y gravar el disco casi foi unha necesidade, la xente estaba pidiéndonoslo. Entón, ficímoslo al revés, pusimos primero a la música, experimentamos con la música e despois gravamos el disco. Y lo que topamos nel, bueno, pues lle parte del repertorio del baile o del baile tradicional asturiano, del que yo tocaba, muñeiras, jotas, sones de arriba, y luego es verdad que la labor de producción que hizo Rubén en ese sentido fue muy buena. De hecho, también colaboró en este disco Eladio Díaz, con el saxo, y bueno, lo que os digo, la labor de producción fue bastante intensa por parte de Rubén. Y que la música folk en Asturias da fecho feminista, porque la base de la mayoría de los sones y de las canciones salió de la cocina a casa, salió de las mujeres que tocaban la pandereta, con lo cual sí, es una música que en la base es feminista porque salió de la voz de la mujer.